Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Si usted me acompaña, abramos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo número 15. Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Verso 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Padre, bendícenos a través de tu palabra, Señor. Somos necesitados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche es Jehová desecha al obstinado. Jehová desecha al obstinado. En este capítulo vemos en el verso 1 que hubo un mensaje de parte de Dios para Saúl a través de Samuel. Dice el verso 1: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Y ahí viene la instrucción de parte de Dios. Creo que la vida del creyente y la vida de todo hombre es eso. De alguna u otra manera siempre van a haber instrucciones. Desde que estamos pequeños hay instrucciones para nosotros, de parte de nuestros padres, de nuestros maestros.
Luego cuando vamos creciendo también hay personas que nos dan instrucciones, que nos aconsejan, y en la vida ya grande de adultos siempre va a haber alguien que nos dé un consejo, que nos dé un mensaje siempre, un mensaje que garantiza de alguna manera nuestro andar, o garantiza de alguna manera que nos vaya bien. Y usted lo ve en todas las instrucciones que toda la vida le dieron sus padres. No se cansaron de darle indicaciones. Y el objetivo de su padre es que usted lo obedeciera para que a usted le fuera bien. Esa fue toda la razón, para que a usted le vaya bien. Y seguimos en la escuela, y las instrucciones de los maestros fue: estudie, prepárese, ¿verdad? Sea alguien, haga algo, ¿verdad? Dedíquese, etcétera, etcétera. Siempre ha habido instrucciones, siempre va a seguir de esa manera. Ya en los trabajos también nos dan instrucciones, nos pagan y nos dan instrucciones para que las cumplamos. Y el objeto es eso, realizar una faena, realizar una labor. Ahora hay también otro tipo de instrucciones, como la de un pastor espiritual, en donde el propósito es salvaguardar nuestra vida, nuestra alma, y preservarnos en este mundo que con tanta facilidad nos desviamos. Hay instrucciones también de personas especializadas. Por ejemplo, un médico nos da instrucciones y dice: siga este tratamiento. Es decir, que debemos de cumplir al pie de la letra, como decimos, las indicaciones que nos dan, porque ellos son los especialistas, porque ellos saben que al cumplirlo nosotros podemos lograr nuevamente la salud, podemos recuperarnos de aquello que estamos padeciendo, y el seguir esa instrucción garantiza que nosotros nos recuperemos. También lo dice un dentista, lo dice un mecánico, cuando nos dice: mire, el carro cuídelo. Cuando usted compra un electrodoméstico, cuando usted compra algo, van a venir instrucciones. Y muchas de esas instrucciones son para que usted no sufra un accidente, para que también le dé vida, alargue la vida útil del producto que usted está comprando. Lastimosamente, las instrucciones a nosotros a veces ni nos van ni nos vienen. Aún lo más triste es cuando las instrucciones de parte de nuestros padres no las quisimos obedecer, no las quisimos tomar, no quisimos tomar el consejo. Y entonces vienen los ayes para nuestras vidas. Toda mala decisión, cuando nosotros no estuvimos atentos a la palabra de nuestros padres, trae consecuencias. Ahora en Cristo Jesús también, a igual que lo que dice Samuel a Saúl, le dice: está atento a las palabras de Jehová. Eso era lo más importante para la vida de este rey principiante. Iniciaba su reinado y él no sabía cómo iba a reinar. Pero al tener la instrucción de parte de Dios, pero al tener la guianza de parte de Dios, definitivamente que le iba a ir bien. Aparte de eso, también Samuel era un consejero, alguien que iba a estar ahí. Pero al no obedecer, Saúl generó un problema para su propia vida. Vemos en estos versos que leímos de este capítulo el dolor que le causó a Dios. En ese verso 11 dice: me pesa, dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Es decir, ya no me está siguiendo, ya no va tras lo que yo le he dicho. Ese pesar de parte de Dios, en algunas versiones dice: me arrepiento. Dios no se arrepiente. La aplicación de la palabra en la raíz va a otro significado, va al significado Cuando usted le ha dicho, por ejemplo, como padre, usted le ha dicho a su hijo:
no tomes esa decisión. Usted sabe las consecuencias si ese hijo toma esa decisión de la que usted no está de acuerdo. Y usted sabe como hijo que su padre está en lo correcto. Pero usted antepone su pensamiento, antepone lo que usted quiera. Entonces, si usted toma esa decisión, su padre sabe que le va a ir mal, porque ve más allá. A eso se refiere. Porque el tomar la decisión bajo esa responsabilidad va a traer consecuencias trágicas para ese hijo. Y Dios ve eso y le entra un pesar a él saber cuál va a ser el resultado, porque hay leyes, hay preceptos, hay leyes naturales que se deben de cumplir. Usted sabe, hay una ley de gravedad y usted por más que quiera, por sus propios medios, usted no va a poder vencer esa ley de gravedad. Entonces, por más que usted se impulse o se tire de un edificio, usted no va a volar por sus propios medios. No hemos sido diseñados para eso y hay una ley que no lo permite. Entonces, Dios no se arrepiente como un hombre, sino que le pesa saber que siendo Dios no puede cambiar, fíjese bien, no puede cambiar el resultado, las consecuencias de su mala decisión. Porque ahí lo dejaron a usted, con su libre albedrío, usted tomó la decisión. Ahí estaba el consejo, no lo hagas. Te va a suceder esto, esto y esto, por favor, hijo. Pero no hicimos caso. Y entonces al no hacer caso, aquel que ha dado el consejo se duele en lo más profundo de su corazón. Y quizás nunca nos lo reprochen, y quizás nunca lo digan, pero de alguna u otra manera hay pesar en alguien que nos ama y que nos ha aconsejado y que nosotros no hemos hecho caso, porque hay consecuencias. Hay una ley inviolable que dice que la paga del pecado es muerte. Aunque el hombre ha sido creado de tal forma que si lo desea, puede hacer oídos sordos a los mensajes de Dios, a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Si quiere oír, oye, y si quiere cumplir, cumple. Pero las consecuencias que demanda nuestra mal proceder van a llegar, tarde o temprano van a llegar. Amén. Entonces, Dios trató de evitar esto y por eso manda una instrucción y le dice, está atento, Saúl, está atento a la palabra de Jehová. Y lo más tremendo es que el mensaje que Dios da en esos versos es una instrucción precisa, que había que cumplirlo al pie de la letra, había que cumplirlo tal como lo estaba diciendo Dios. Pero Saúl, por alguna razón, no quiso cumplirlo. Entonces vino la palabra nuevamente de Jehová en ese verso 10 a Samuel y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Amén. Entonces, dice que el Señor le dio pesar, pero también Samuel se apesadumbró. Es decir, que se entristeció con gran pesar. Tenía una gran pena Samuel. Esa
ese pesar, esa pesadumbre, llevaba también, o abarcaba también una ira, una rabia, en la palabra que aparece ahí. Hay un malestar cuando sabemos el resultado y lo vemos. Lo quisimos evitar, mas sin embargo pasó. Y no estuvo en nosotros. Pero a quien le dimos el consejo no lo tomó. Y duele. Pero también da ese dolor, da esa rabia, digámoslo así, esa ira, ese malestar que nos proporciona. Porque ya es inevitable las consecuencias. En aquel hijo, en aquella persona, en aquel oveja, en aquel trabajador que no nos quiso hacer caso, que no se sometió a las reglas, que no quiso seguir al pie de la letra las instrucciones. Cuando aconsejamos, cuando decimos, mire, no lo haga, puede pasar esto o puede pasar esto, mejor espere, o mejor no lo haga, ¿verdad? Tome otra alternativa, tome otra salida. Damos el consejo porque creemos que podemos ayudar a través de él. Pero está en la persona oír, como aprendíamos. Porque a veces estamos aquí por religión, pero muchos de nosotros no estamos siguiendo la palabra de Dios. Oímos porque tenemos el sentido del oído funcionando, es auditivo, pero no escuchamos. Es decir, no estamos atentos a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere decirnos, y mucho menos, una vez escuchado, a darle seguimiento para el bienestar de nosotros mismos. Dice que durante toda la noche clamó Samuel, porque realmente, aunque siente ira por Saúl, no por Saúl, sino por lo que iba a acontecerle a Saúl, porque Samuel amaba con todo su corazón a Saúl, lo amaba. Hasta en algún momento dado hace una intercesión tremenda por él. Lo amaba, pero sabía que el pecado de Saúl en esta desobediencia había provocado la caída de Saúl como rey. Y él lo había ungido. Él sabía que lo habían escogido y él había ungido y él había sido designado para guiar a ese pueblo de Israel, para que se convirtiera en el pastor de ese pueblo. Y es como cuando también uno puede recomendar a alguien, o puede asignar a alguien, puede elegir a alguien, y qué tremendo es que no dé el ancho a esta persona por sus malas decisiones, no por su capacidad. Entonces ahí siempre hay un pesar en uno, siempre hay un dolor en uno, pero también acá hay una especie de enojo por la decisión que esta persona tomó. Entonces, dice que clamó toda la noche a favor de Saúl. Lastimosamente e irremediablemente, había una ley de Dios. Y aunque se puso como un intercesor, como un padre, ¿verdad?, que estuvo intercediendo toda la noche delante de Jehová para que a Saúl no le fuese mal, ya había un juicio de parte de Dios, que era el resultado de la propia decisión de Saúl. No era Dios quien se quería enseñorear, no era Dios quien quería castigar, no era Dios quien se estaba aprovechando de su calidad de todopoderoso, sino que era una mala decisión que este joven rey había tomado y que ahora traería consecuencias, como cuando usted ha tomado una mala decisión y trae consecuencias. Y dicen a veces que no solo trae consecuencias, trae cola, dicen. Y cuando trae cola, a veces, aunque nos arrepintamos, aunque digamos después, tenía razón mi padre,
tenía razón mi viejecita, mi madre, pero las consecuencias ahí están. Ahí están. ¿Y cómo deshace eso? No se puede retroceder en el tiempo, no se puede burlar los tiempos de Dios, la ley de Dios, no se puede burlar, no se puede hacer nada. Entonces, como padre, lo que nos queda, como estaba haciendo Saúl, era orar y era interceder, aunque en su mente y en su corazón sabía que solo aguardaba por la misericordia de Dios para con Saúl, pero que había algo que había sido violentado y que tenía que pagar ese precio. Amén. Para el colmo, para Saúl, ahí en camino a Gilgal, se erigió un monumento. Mire qué tremendo. ¿Cómo podemos cambiar? Y ese es un peligro cuando nos dan los recursos o nos ponen en evidencia como jefes, ¿verdad? Como líderes. Cuando llegamos a tener un cargo importante, qué tremendo es que eso nos pueda llevar a nuestra propia destrucción. Cuando no manejamos la situación o el rol, no lo manejamos con suficiente madurez. Y a veces tenemos el perfil, o sea, las características de llegar a ser un buen líder, tenemos las características para el puesto de jefe, por el conocimiento, por la experiencia que podamos tener, por la capacidad intelectual, pero a veces queda grande la camisa, porque el ego de nosotros se va por la tangente, toma para otro lado. Yo siempre he dicho eso, a veces por la experiencia con compañeros profesionales, estos eran buenos en la universidad para las matemáticas o para el estudio, pero eran buenos dentro de la universidad, pero al aplicarlo ya en una empresa no encajan, no engranan. Y entonces les va muy mal porque no logran ellos manejar otros aspectos que van más allá de la capacidad intelectual o del conocimiento académico. Lleva otros ingredientes. El manejo de personal, el manejo de una administración, el manejo de dinero, el manejo de la posición. El rol de que se desempeña cuando uno tiene que también realizar una labor protocolaria o una labor también de comunicación, cuando tiene que trabajar en equipo con otras personas que son totalmente diferentes a uno, pero que uno tiene que saber cómo trabajar. Son una cantidad de elementos y a veces tomamos la posición y nos cambia la mente. Y nos vamos por donde no teníamos que habernos ido. Y así pasa con este muchacho, Saúl. Este muchacho lo ponen por rey, viene de familia humilde, es un joven humilde, y está ahora en la posición, y se endiosa en la posición, y viene acá y hace un monumento. En el verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. Fíjese lo que estaba haciendo Saúl toda la noche, toda la noche orando por Saúl. Y Saúl lo que estaba haciendo era un monumento para él. Qué tremendo, ¿va? Y qué tristeza y qué lamentable para nosotros como padres. Que nosotros estamos haciendo la labor y la labor y la labor, ¿verdad? Y que nuestros hijos estén en otro rollo. ¿Sí? Como que no engrana, ¿verdad?, en esa unidad que se debe de mantener. Y no estoy hablando de que nuestra oración como padres, nuestra oración intercesora no sea poderosa y no sea buena, pero no debe tampoco, ¿verdad?, descuidarse este aspecto, y este aspecto lo había descuidado Saúl. Amén. Fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Se levantó un monumento. Qué tremendo, ¿va?
que uno lee las porciones y uno sabe que ha hecho una desobediencia, pero cómo va de grado en grado, en este caso, degenerándose la actitud o el carácter de esta persona elegida para gobernar a Israel. Entonces, había llegado hasta ese lugar, se erige un monumento y dio la vuelta y se va y desciende a Gilgal. ¿Por qué un monumento? Bueno, había tenido una victoria exitosa, que Dios le había dicho que iba a destruir a los amalecitas. Los amalecitas habían hecho cosas tremendas en contra de Israel. Y llegó el momento en que el Señor dice, debe de haber justicia, no venganza, justicia. Y es tomado en cuenta ahora este rey, Saúl, para ejecutar la justicia de Dios. Es tomado en cuenta para ejecutar la justicia de Dios. Pero ahora él, que ha ganado la victoria, que ha destruido a todo y que ha tomado, fíjese bien, lo mejor del ganado vacuno, lo mejor de las ovejas, lo ha tomado para él. Lo mejor que había ahí lo tomó, eliminó a todo ese pueblo, pero dejó al rey, lo llevaba ahí al rey. Y entonces se erige un monumento. Y todavía viene en el verso 13, cuando le dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, fíjese, sale primero Saúl, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. No había oído lo que le iba a decir Samuel. Y qué tremendo, ¿va? Sale al encuentro para callar. Sale al encuentro con un disfraz. Cuando nosotros sabemos lo que hemos hecho, ¿va? Tenemos un disfraz, tenemos un distractor, ¿va? Tenemos el señuelo para tirarlo para que se le dispare al señuelo y no al pato, ¿va? Amén. Entonces, eso es lo que está haciendo él. Y se presenta donde Samuel y le dice, bendito seas tú de Jehová, adulando, bendito seas tú, le dice, de Jehová. Y también afirma, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Podía engañar a los hombres, podía engañar incluso al profeta, lo podía engañar. Pero el profeta ya sabía de parte de Dios lo que había en el corazón de Saúl y lo que había hecho Saúl. Así que no necesitaba, ¿verdad?, que Saúl le hiciera un comercial, que Saúl le presentara un currículo falso. Un currículo falso. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y mire lo que decía antes el Señor en el 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Qué tremendo, ¿va? Y en el sentir o en el decir, por lo menos, en el decir de Saúl, yo he cumplido. Y esto es tremendo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Esto es tremendo porque creemos entonces que llegan las situaciones difíciles y no estamos aceptando que nosotros no hemos estado obedeciendo al Señor. Creemos que es cualquier otra cosa, ¿verdad? Y ahí es donde entonces nosotros confundimos. Es que es trato del Señor. Es que el Señor me está moldeando. Es que el Señor algún otro propósito tiene, me está quitando todo esto, pero me va a dar. Y estamos equivocados. No estamos interpretando bien lo que somos, lo que hacemos, lo que hemos hecho. No lo estamos interpretando bien y Dios no va a equivocarse ni se va a contradecir en su propia palabra. No se va a contradecir. Lastimosamente, como padres, ahí estamos, ¿verdad? Y entonces nos volvemos entonces hasta cierta forma, ¿verdad?, condescendientes, llorando, ¿verdad?, suplicándole al Señor, intercediendo, pero hay un resultado. Y ese resultado ya lo vio Dios.
es claro para el Señor y aquí lo dijo, ¿verdad? No ha cumplido mis palabras. ¿Y cómo entonces Saúl dice, yo he cumplido la palabra de Jehová? Qué tremendo, ¿va? Porque a veces nosotros, ni nosotros mismos, ¿verdad? Ni nosotros mismos somos sinceros con nosotros. Queremos llegar a creer nuestras propias mentiras. Queremos seguir aparentando una vida de bonanza, una vida de bendición. Tenemos estribillos o eslogan de bendecido, pero no es así. No es así. Nosotros creemos que estamos en las cosas del Señor y que vamos bien en el camino del Señor, pero no es así. Y hasta nos atrevemos a decir, no sé por qué me está pasando esto. Esta situación no sé por qué me pasa. Cuando, si examináramos un poquito lo que hay en nuestro caminar, en nuestro corazón, si hiciéramos un poquito de inventario de nuestro último año y ver cómo hemos andado con las cosas del Señor y si le hemos sido obedientes a la palabra del Señor, ahí nos daríamos cuenta que ahí vienen consecuencias. Amén. Así que viene el Señor a través de Samuel y le dijo, pues qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Qué tremendo, ¿va? Hicimos todo como dijo el Señor. Yo he cumplido la palabra. Está diciéndole Saúl, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra, tal como el Señor me mandó. Y ese cargamento que tenés ahí, camiones cargados de ganado, ¿verdad? Y ahí las cabritas, ¿verdad? Y las ovejas, y ahí, ¿cómo las podía callar? Amén. ¿Cómo las podía callar? Y él dice, he cumplido, y la palabra del Señor fue, elimina todo. Todo, y todo es todo para el Señor. Para el hombre todo no es todo. Amén. Para nosotros tenemos conceptos del todo. ¿Sí? Tenemos concepto de eso. Pero para Dios todo es todo. Amén. Y aquí vemos entonces que el mismo pecado lo traicionó. Porque el pecado traiciona al pecador. Amén. Y entonces, ahora, el balido de los bueyes y las ovejas que estaban allí lo estaban delatando. Y aunque les hubieran amarrado con cinta la boca a todas, si el olor. Y ven la gran multitud de animalitos que estaban allí. Entonces, estamos tratando de tapar, dicen, el sol con el dedo, dicen. Amén. Ni aún entonces, fíjese bien, cuando Samuel le dijo esto, ni aún entonces Saúl se arrepintió. Y lo peor, ni confesó su pecado. Y qué tremendo, porque cuando estamos en ese tipo de pecado, entonces degenera. Y lo que siguió fue otro pecado. Y es echarle la culpa a otros. Amén. ¿Sabe que hay personas que nunca se equivocan? Y qué tremendo a tratar con personas así. Y en la vida siempre van a haber personas así con las que usted va a tener que enfrentar. Personas que nunca se equivocan. Nunca van a tener la culpa. Así que cualquier parecido en su vida de alguien que esté y que usted tenga que vivir con esa persona o convivir con esa persona, pasa. No, si es que no se equivocan. Perfectos. Si hubiesen nacido en el tiempo de los griegos, hubieran nacido atenienses. Amén. Perfectos. Entonces, acá vemos que él niega eso. Saúl le respondió, de Amalek los han traído. Fíjense bien, de Amalek los han traído. Y en los versos anteriores que no leímos por tiempo, en los primeros versos, antes del verso 10, dice que ellos acarrearon con todo. Amén. Ellos llevaban de todo. Así iban en el lomo, los llevaban chineados, ¿verdad? Entonces, ahí llevaba cada uno su animalito. Y entonces los tenían ahí, lo mejor, lo mejor. Y entonces ahora Saúl respondió, de Amalek los han traído.
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, fíjese bien, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y sí, ahí dice la Escritura que lo inservible, lo de poco valor, lo de poco precio, lo destruyeron. ¿Verdad? Solo recuerdo una predicación en mis primeros años, cuando al final se habló un día se tocó de la música. Y conforme hemos ido creciendo en las cosas del Señor, o hemos ido estando más tiempo, a uno se le va revelando y uno poco a poco va como madurando más. Eso debería ser lo normal para todos, para la madurez. Recuerdo que se habló de la música y del satanismo en la música rock, y se predicó. Y entonces decidimos eliminar, entonces, en la casa los discos. Yo tenía un montón de música, pero tremenda, ¿va? Y entonces, cuando ya empezamos a escoger todo ese montón de discos, que antes le decían long play, y entonces habían unos de mucho valor, ¿verdad? Y uno está ahí viéndolo y, no hombre, si esta es una colección que vale un montón, ¿verdad? Pero, ¿cómo podía uno transmitir eso a otro, ¿verdad? Cuando a uno le había hecho daño, ¿verdad? Entonces, al final se quemó. Yo recuerdo que antes habían dicho de que cuando se hizo eso en un tiempo pasado, mucho más antes, incluso se quemaron, y cuando se quemaban los cassettes, perdón, en aquel tiempo eran cassettes, que había salido, hasta había unas formas que se veían ahí en las llamas. Y entonces a mí me impresionó eso y yo dije, bueno, es cierto, cuando ya lo vi a esa luz, porque para mí no me afectaba como hombre, lo estoy diciendo, no como hijo de Dios, o sea, con el desconocimiento, sin la palabra de Dios, sin la revelación del Señor, a mí no me afectaba, porque para mí era normal todo ese ambiente de escuchar. Pero ya en el momento de que se dice que hay un origen de la música rock, a quienes dedican, quienes mueven esas grandes empresas, esas grandes compañías, todo lo que se mueve alrededor de eso, ¿verdad? Entonces se da cuenta uno. Y aparte de eso, cuando uno ve, porque en los álbumes antes aparecían las letras, y tenía la costumbre uno de aprenderse, no la letra, pero se ponía todos los integrantes y uno vivía esa vivencia de la música. Y entonces cuando empieza uno a ver las letras y lo que dice, mire, no se necesita saber inglés, ¿verdad? Porque diablo es diablo en todas partes, ¿verdad? Y ahí decía diablo, ¿verdad? Y uno no estar consciente de eso. Y estoy hablando de la música rock totalmente satánica, es decir, todo aquello que está oponiéndose al culto verdadero de Dios. Otros son más sublimes, ¿verdad? Con la música romántica y otras cosas, pero no es el punto ese, sino que lo que significó para mí tener que agarrar todo eso y quemarlo, destruirlo. Y no solo ponerlo así en la basura para que se lo llevara a otro, sino que quebrarlo para que no fuera inservible totalmente. Pero había algo en mí que decía, no, pero es que eso vale dinero, ¿verdad? Y más adelante, uy, ¿cuánto dinero va a costar eso? Se puede vender a buen precio, ¿verdad? Pero no. Entonces acá vemos que habían escogido lo mejor y lo habían retenido, lo habían guardado. Amén. Entonces, y lo peor es la mentira que dice que es para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Dios no había pedido sacrificio de animales. Y sobre todo animales dedicados al anatema, dicen en lo que leíamos. Dedicados al anatema. Dios no estaba pidiendo nada de eso. Dios no lo necesitaba y Él está poniendo ese pretexto, ¿verdad? Y acá viene el gran problema cuando, en primer lugar, miente, que dice que sale a encontrarlo y dice que Él está cumpliendo todo y que ha cumplido al pie de la letra la palabra de Dios.
luego le echa la culpa al pueblo, y ahora viene y en su, ¿verdad?, en su decadencia personal, ahora dice, tu Dios ya no es el Dios de él. ¿Y quién lo ha puesto por rey? ¿Y quién lo ha puesto por rey? Entonces es cuando ya la persona comienza a ver el culto, las cosas de Dios, el congregarse, ya lo empieza a ver como secundario, como de poca importancia y que ya no lo involucra a él. Pasa a un segundo plano. Acá pasó a ser el Dios de Samuel, pero ya no su Dios. Si en este momento hay un punto de inflexión en este hombre, es decir, se arrepiente, se tira ahí al suelo, reconoce sus faltas y pide perdón al Señor, Jehová lo hubiera perdonado. Si hubiese habido un arrepentimiento genuino, pero no lo hubo. Siguió con las mentiras y siguió tratándose de autoengañar, porque no se engañaba. El pueblo quería conservar los animales más excelentes, le dice, para sacrificarlos a tu Dios. Amén. Ojo con las palabras que aparecen, subraye. Entonces, acá vemos que Samuel entonces debería estar contento con una ofrenda tan generosa de un rey, ¿verdad? Porque el sacerdote y profeta era Samuel. Entonces, al recibir todo eso, le iba a quedar a él. Es como que alguien viniera y ha hecho algo tremendo y trae acá para sentirse bien de lo tremendo que ha hecho, trae una ofrenda. Y dice, no, es para Dios. Sí, pero ¿qué has hecho? ¿Pero cuál es el origen? ¿De dónde viene eso? Y lo más importante, ¿te lo ha pedido Dios? ¿Lo ha puesto en tu corazón para que lo traigas? ¿Es agradable esa ofrenda que tú traes para el Señor? Entonces eso no se cumplía. Entonces lo que vemos es que la conducta en general de Saúl refleja una obstinación. Es obstinado. Y qué tremendo es tratar con personas obstinadas. El obstinado es el terco. Amén. Terco. Y el terco es aquel que tiene una firmeza excesiva en sus ideas, en sus intenciones, aunque estén erróneas. ¿Quién lo saca de ahí? ¿Verdad? Y lastimosamente muchos somos tercos en muchos aspectos. Entonces está diciendo, no, evita eso, es peligroso, es peligroso, es peligroso, y seguimos en nuestra terquedad, ¿verdad? Yo así soy, ¿verdad? ¿Y quién nos saca de ahí? Yo así nací, ¿y quién nos saca de ahí? Y no aceptamos el consejo, y no aceptamos que alguien nos diga, mira, fíjate que deberías de cambiar esta parte. Ay, si ojalá se atreva la mujer, pobrecita la mujer, ¿va? Que se le atreva, o pobrecito el marido. Amén. Que se atreva a decirle, no, es que mira, mi vida, mi cielo, mi amor, ¿verdad? Deberías de cambiar en esto. Ay, Dios, ya explotó. Terco, ¿verdad? Cree que lo que cree así es. Y nadie lo saca de ahí. Terquedad, eso va en oposición a las cosas de Dios. Amén. Entonces, para Samuel debería estar contento, feliz. Qué buena iniciativa, tuvo iniciativa propia como rey y guardó de lo mejor. Y me lo va a dar a mí, porque como yo soy el sacerdote, y entonces yo lo voy a sacrificar a Jehová y me puedo quedar con él, ¿verdad? Porque también me permite a mí, Dios, que me quede con todo esto. Él era el líder, pero como ocurre siempre con aquellos que somos malos líderes, le echamos la culpa a los demás. Nunca es nuestra culpa. Pasa algo, sí, pero fíjese que yo le dije a la hermana, yo le dije al hermano, pero él no me hizo caso, entonces él es el culpable, a mí no me va a reclamar, a él reclame. Malos líderes, porque el buen líder, ¿verdad?, comparte y asume la responsabilidad.
No busca pretextos y tampoco busca culpables. Él asume, porque así va también a asumir el éxito. Amén. Va a asumir el éxito, pero debe de ser él como líder el que se responsabiliza. Y aquí vemos a un mal líder desde un inicio porque está responsabilizando al pueblo, no se está haciendo responsable él. Amén. En el verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Entonces vemos acá que Samuel le corta la autojustificación, ¿verdad? Le quita la autojustificación de Saúl, ya no más. Usted no debe seguir oyendo, ¿verdad? Para en seco, para ya. Cuando alguien empieza y siempre tiene una justificación y siempre tiene una justificación y usted le dice, no, pero mira, no, pero es que no sé qué, pare, ya no le diga nada. Porque eso es que ellos no quieren escuchar. Eso es que son tercos. Entonces, Samuel se va a lo que tiene que irse. Tengo un mensaje de Dios para ti. Amén. Saúl se había olvidado, ¿verdad?, de la humildad, del ambiente que lo había caracterizado cuando Dios lo llamó por primera vez. Y eso es lo tremendo, ¿verdad? Y ese es a veces el precio cuando se elige. Porque uno ve a la persona y es doloroso para alguien que tiene que seleccionar, alguien que tiene que hacer una escogitación. Escoger a alguien, elegir a alguien, porque vio buenas cualidades con ojos de hombre, vimos buenas cualidades. Pero ya en el puesto se degeneran, se vuelven en contra, lo representan mal. Usted le da una responsabilidad y la deformaron la responsabilidad. Entonces hay mucho en juego y es peligroso eso para el que se selecciona como también para el seleccionador. Es decir, hay una responsabilidad en esto. Entonces Saúl se había olvidado de dónde había sido llamado él y cómo era antes. Y la razón de no haber eliminado o matado a todos los animales era por avaricia. Había avaricia en el corazón. Dominado por esa avaricia, se había apoderado de todo lo mejor del botín, de todo. Y no era el pueblo, era él. Si él mandaba al pueblo, él lideraba al pueblo, era el responsable del pueblo. Entonces, las decisiones de él y las toma de decisiones son, sí, lo que él dijera, eso iba a hacerse, porque él era el rey y se le iba a respetar. Pero había algo en él y que había sido dominado por una avaricia. Había también orgullo. Había en él también mentira. Y el orgullo y la avaricia habían echado a Satanás del cielo. Y el orgullo y la avaricia habían hecho que Nabucodonosor cayera y llegara a ser un animal a la intemperie. Ahora ese orgullo y esa avaricia conducen a Saúl fuera de su trono también. Porque ahí está el yo, se antepone el yo, y el yo conduce al pecado.
Porque se hace la voluntad de los deseos de uno y no la voluntad de Dios, que es el principio de todo esto, la obediencia. Entonces, había comenzado una degeneración muy pronto en Saúl con las primeras instrucciones o las primeras pruebas, digámoslo así, a las que se iba a someter como rey. No respondió, no cumplió, no dio el ancho. No porque Dios se hubiese equivocado, sino porque Saúl tomó malas decisiones. Y por sobre todo esto, Saúl se separó de Dios. Y lo expresa cuando dice, tu Dios. Lo expresa, o sea, ya no está en ese amor, en ese primer amor con Jehová, no está en esa sintonía, en esa comunión con Dios, sino que ya para él es algo impersonal. Él simplemente es una figura pública que cree que está ahí por sus capacidades y no porque Dios lo ha puesto. Se endiosó. Por eso hizo un monumento. No, si cuando ya empiezan a hacerse todas las cosas, no, ya va peligroso, ¿verdad? Ya va peligroso. Verso 20, con esto vamos terminando. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, terco, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Qué? ¿Trajo a quién? A Agag, rey de Amalek, y que no era que lo tenía que matar. Ah, sí, no, pero es que destruí a los amalecitas, ahí lo dice, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo, no yo, el pueblo, los servidores, no yo, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, otra vez, tu Dios, en Gilgal. Amén. Entonces vemos nuevamente que se está poniendo en evidencia hacia dónde había llegado Saúl en la degeneración, ¿verdad? En el pecado en el que estaba él sumergido. Amén. Entonces, Samuel le dijo, y aquí viene el texto áureo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Se lo voy a traducir para la iglesia actual. Amén. De nada sirve que usted sea un servidor que se desloma aquí haciendo cosas dentro de la iglesia si usted no es obediente a la palabra de Dios. De nada sirve, y no me lo vaya mal a interpretar, de nada sirve que usted pase día y noche aquí, ¿verdad? Si usted no está en la voluntad de Dios. Porque usted puede pasar aquí día y noche y no estar en la voluntad de Dios. Amén. Y no estoy diciendo que ahora se va a justificar porque el hermano dijo, entonces voy a llegar de vez en cuando, si a poco viene. ¿Y yo qué le digo yo esto? Va a decir, no, si el hermano dijo que, ¿verdad? De nada sirve que esté todo el tiempo. No estoy diciendo eso. Y lo repito porque queda grabado. No estoy diciendo eso. Usted congréguese, usted escape por su vida, usted luche, porque si así congregándonos nos cuesta, porque tenemos un carácter difícil, porque tenemos una naturaleza difícil que tiende al pecado, que tiende a cualquier fascinación antes de las cosas de Dios. Ahora imagínese, no congregándonos, no buscando del Señor, no haciendo en este caso su voluntad. Y aquí aparece otra cosa, de nada sirve que usted se congregue si usted no presta atención. Amén. Dios lo puede estar bendiciendo, Dios le puede estar solventando y usted saliendo adelante, pero ponga atención. Ponga atención, porque no solo es congregarnos, no es solo estar acá y salir bien todos en la fotografía. No. No es eso lo que significa que usted se gradúa, porque está con toga y todo ahí, ¿verdad? Con un papel. No es eso.
La vida comienza ahí. Allí comienza. Y aquí vemos entonces que lo importante es que usted mire, preste atención. Eso es más sublime que lo gordo quemado, ¿verdad? De la carne de res. Porque ese era el sacrificio, ¿verdad? La grosura. La grosura es lo gordo. El lomo, ¿verdad? El lomo de aquí, el lomo rollizo, que lleva una gran capa de grasa cuando el animalito está bien gordito, bien bonito, bien rechonchito, ¿verdad? Y lo ponían a quemar. Eso daba un olor exquisito, frito. Entonces eso era agradable. Más que eso, es que usted esté atento, ¿verdad?, a la palabra de Dios siempre. No, si yo sé que ya les pasaron las tortillas tostadas así, va con la cara. También a mí. No, las verdades que encerraban ahora a Samuel, de las cosas que estaban pasándole a Saúl, eran dolorosas. A él como líder y como un padre espiritual. Porque lo dije al principio, amaba increíblemente, amaba Samuel a Saúl. Pero el orgullo de este joven rey, y que el profeta estaba censurando de parte de Dios, indujo a este hombre, a este joven, a autodefenderse, a tratar de defenderse, a tratar de justificarse. Pero se le olvidó eso, que debía de mejor callar y aceptar su fracaso, aceptar su responsabilidad. Mire, a veces es lo mejor que pueden hacer nuestros hijos, y hablo en general, ¿verdad? Cuando hablamos aquí, hablamos en general, no es que mis hijos estén haciendo algo, sino que lo tengo que decir de esa manera, porque soy padre, ¿verdad? Y no estoy diciendo que mis hijos no cumplen, o cumplen, no estoy hablando de eso, es la generalidad de la forma en que hablamos. Pero lo mejor es que un hijo, ¿verdad?, llegue y acepte su error. Que se humille y acepte su error, es lo mejor. Ahí va a venir más pronto el auxilio, la ayuda, que aquellos que todavía se autodefienden, ¿verdad? Y todavía están ahí, uno los está viendo en la situación que están sangrando, pero ellos todavía no, pero es que todavía puedo, ¿verdad? Y van ahí que todavía, pues casi caen desmayados. Porque en su orgullo no son capaces de pedir la ayuda. Porque en su orgullo no quieren que uno se dé cuenta que uno ya sabe, que les fue mal. Uno ya sabe que tomaron malas decisiones, uno ya lo sabe. De esa manera llegamos a veces al Señor perniquebrados, pero todavía ahí queriéndonos llevarnos de valientes, presentándonos delante del Señor todavía con fuerzas. Queremos todavía dar una apariencia, porque no queremos humillarnos delante del Señor sabiendo que es lo mejor que podemos hacer, porque entre más rápido nosotros nos pongamos al suelo, más pronta va a ser la ayuda del Señor. Y el Señor, en aquella figura tan preciosa del Padre, del Hijo pródigo, que no me canso de ilustrarla a veces, lo que quiere es abrazarnos, besarnos y ayudarnos. Aunque tengamos olor a pocilga, aunque tengamos olor, ¿verdad?, a cerdo, a excremento de cerdo, a lodo de cerdo. Se le olvidó que Samuel lo amaba. Se le olvidó que Samuel estaba para ayudarle. Se le olvidó que Dios lo había dado una misión. Y él trató de justificarse de todas las formas. Y creía, fíjese bien, es lo peor, creía que había alcanzado éxito. Qué tremendo. No daba su brazo al torcer. Amén. Concluyamos entonces. Yo escribía una pregunta.
para concluir, ¿es el libre albedrío una poderosa fuerza en nosotros? La respuesta es sí. Da la capacidad de que tú y yo decidamos entre lo bueno y lo malo. Si anteponemos nuestra voluntad en el libre albedrío a la voluntad de Dios, irremediablemente nos irá mal. Fracasaremos. Dios nos deja elegir, pero somos nosotros quienes decidimos. Tu padre te va a dejar elegir. ¿Sí? Pero de esa elección depende qué tan bien nos vaya o qué tan mal. Amén. Ahora, hacía otra pregunta. ¿Oímos nosotros lo que queremos oír o lo que nos gusta oír? Fíjese que nosotros tenemos, por lo que hablábamos y el contexto del bramido de los animales que lo estaba escuchando, Samuel y Saúl. Nosotros tenemos un escuchar selectivo, fíjese, lastimosamente. Aunque no tenemos párpado en los oídos, tenemos un escuchar selectivo. Cuando somos pequeños dicen que después de no sé cuántas palabras que los padres nos están dando, y si el padre eleva la voz, dice que el niño se autodesconecta en su naturaleza. Mire qué tremendo. Se desconecta. Sobre todo cuando el padre empieza a alzar la voz. Es decir, usted le dio una letanía de 15 minutos y él los primeros 3 minutos escuchó. Son selectivos, somos selectivos. Algunos de nosotros hemos aprendido a desconectarnos cuando nos conviene. Automáticamente, fíjese que nos desconectamos. Porque la palabra, que a veces, como dijo el apóstol Pablo, es tosca, pero es la necesaria. Amén. No la queremos escuchar. Queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Queremos que nos digan lo que nosotros queremos oír. Pero cuando el consejo no va, ¿se recuerdan cuando pide consejo uno de los reyes, el descendiente de Salomón? Pide consejo, ¿verdad? Porque estaban a punto de separarse. Y le pidió consejos a todos los ancianos, y los ancianos le dieron consejo. No los maltrates, no les exijas más, no les pongas más impuestos, la carga es muy pesada, trata bien al pueblo de Israel, si no se va a dividir. Y entonces después dije que fue donde sus cheros a pedirle consejo. Y los cheros le dijeron, no, hombre, si es viejo, ¿de la otra generación? Si que estaban bien con David, tu papá, pero vos, buena onda ahora, va. Sos chico tecnología ahora. Así que la tecnología, el señor Google te debe de aconsejar. No, que hago consejo de los ancianos de ahí de la iglesia. No, hombre, exigirles más. Exigirles más. Y vas a ver, le dijeron los compañeritos. Así que esos compañeritos, ¿verdad?, que no son cristianos, les van a dar consejos. Y aún cristianos, les van a dar malos consejos. Malos consejos. Y vinieron y le dieron el consejo, y entonces él siguió el consejo de su cherada, de su camada, de su promoción, de sus amigos, de sus panas, de sus carnales, ¿verdad? De eso siguieron el consejo, sí, de los íntimos, ¿verdad? De aquellos con los que viven juntitos, así. De eso siguió el consejo. Y entonces se separó el reino. El profeta lo había anunciado. Se cumplió. Pero estuvo en ese joven rey. Porque si él se mantiene, Dios lo hubiera premiado. Dios hubiera hecho algo diferente si él se hubiera aferrado a la palabra de Dios. Y a pesar de ir en la contra, como Salmón, ir en contra de la corriente, Dios lo hubiera bendecido. Pero no quiso. Igual acá, nosotros tenemos un escuchar selectivo. De aquí muchos van a decir, bonito mensaje. Y allá abajo me van a decir, hermano, lo felicito, bendición, gran mensaje de Dios. Pero ahí van a cerrar el oído. Y no soy profeta, ¿verdad? Así somos, esa es nuestra naturaleza. Cuando vengan los ayes, vamos a recordar el mensaje. Y no me van a recordar a mí, van a recordar a Saúl, que fue terco. Amén.
que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias. Gracias. Una vez más, gracias. Pones en evidencia, Padre, nuestra naturaleza. No es justificación que así nos hayan educado. No es justificación. Con los años que llevamos congregándonos, debería ser suficiente para que nosotros cambiemos. Sometámonos a la voluntad de Dios, pagar un precio, aunque nos hayamos equivocado, aunque nuestras decisiones no fueron las mejores. Es mejor correr y postrarnos delante de ti, Señor, por si aún hay misericordia de parte tuya, Señor. Tú que gobiernas por sobre todas las cosas. Sabemos, Padre, que tus leyes son perfectas, pero también sabemos que se cumplen. Y a veces ignoramos porque no quisimos escuchar, porque apagamos nuestro oído, Señor, al buen consejo, a tu consejo, Padre. Y lo que querías, Señor, era evitarnos ese dolor, ese llanto, esa humillación, esa caída estrepitosa, Señor. Tú quisiste evitarla. Tú quisiste, Padre, con tu amor, con tu gracia, evitar que nos fuera mal. Mas no quisimos, Señor. Fuimos tercos, obstinados. Y hoy hemos aprendido que tú no bendices al obstinado. Lo ves de lejos, Padre. Y no porque lo desprecies, sino porque el obstinado mismo pone una barrera de separación entre él y tú, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor.